Estoy muy contento de estar con ustedes esta tarde y agradezco mucho a los organizadores de este evento, y para mí es un gustazo estar con varios viejos amigos aquí el día de hoy. En los 20 minutos que tengo, básicamente voy a plantear 4 puntos. El primer punto es que el capital social es clave para cualquier cosa que tiene que ver con el tema forestal y de manejo de cuencas, sobre todo cuando estamos hablando de comunidades, y que hay algunas políticas públicas que construyen capital social y otras políticas públicas que destruyen capital social. El segundo punto es que los gobiernos municipales y los consorcios intermunicipales son en cierto sentido el ente predilecto para lo que es el diálogo intersectorial con relación a cambio climático a nivel del territorio, pero que por varias razones también habría que apostar a otros tipos de instituciones a nivel territorial. El tercer punto es que si nosotros queremos tener éxito en la mitigación del cambio climático desde el punto de vista forestal, tenemos que apostar a darle más seguridad de tenencia, más derechos a las comunidades y los grupos y pueblos indígenas sobre los bosques y asegurar que ellos pueden beneficiarse el máximo posible de esos bosques. Y finalmente, que hay resultados muy promisorios en las experiencias recientes en tratar de incidir sobre las cadenas de valor de las grandes empresas como un instrumento de políticas en términos de la reducción de emisiones de deforestación y degradación. Así que ya que escucharon los 4 puntos, todo el mundo se puede dormir, pueden ir a su casa, pero voy a hacer algunos comentarios al respecto de los 4. Cuando vi el índice, si quieren, de este seminario y de esta presentación, me puse a pensar un poco en qué debería decir, porque el énfasis realmente es en el tema de adaptación, y la verdad es que la mayor parte de mi trabajo actual sobre todo tiene que ver con el tema de mitigación y sobre todo con la reducción de emisiones de deforestación y degradación. Y cuando me puse a pensar, bueno, ¿qué es lo que tiene que ver lo de adaptación con mitigación? Quedó claro en la cabeza que donde se unían más claramente era en el tema de la importancia del tejido social, la importancia del capital social, la importancia del trabajo institucional a nivel de territorio. Ahora, si vemos el tema forestal, para cualquier trabajo forestal a nivel comunitario, a nivel de territorio indígena, pensar en la planificación forestal, en el procesamiento forestal, el aprovechamiento forestal, el monitoreo forestal, el control de plagas, el control de incendios, es casi imposible pensar en esas cosas si no es a través de una acción colectiva. No son cosas que cada familia puede hacer por aparte, son cosas que por un lado tienen una economía de escala, por otro lado involucran varias externalidades y bienes públicos, y por el otro lado hay toda una serie de procesos políticos locales que son claves para su éxito. Entonces el tema del tejido social es fundamental para lo forestal y también lo es para el manejo de cuencas. Evidentemente el agua, el sedimento, el suelo no respeta las barreras de una finca individual. Está el tema de la propiedad común y las complejidades de la propiedad del agua. Está el tema de dónde ubicar la inversión dentro de la cuenca. Y todo eso requiere un trabajo a nivel de acción colectiva y a nivel de capital social. Ahora, la verdad es que en términos generales,
lo que nosotros hemos visto en el campo latinoamericano en los últimos 15, 20 años, de alguna forma u otra, resultado de las grandes tendencias de las políticas públicas, ha sido una fuerte degradación del capital social. Políticas públicas que en lugar de fortalecer, priorizar la acción colectiva en el capital social han hecho todo lo contrario. Llámase políticas de propiedad de tenencia que pasan por un proceso de parcelización a pequeños predios individuales, que eso puede tener positivo y negativo en otros aspectos, a lo cual no entramos ahora, pero en cuanto a la acción colectiva, debilita la capacidad de acción colectiva. Llámase la tendencia de favorecer o priorizar lo que son las transferencias individuales, familiares, sociales o productivos, en lugar de transferencias colectivas en el campo. Y llámase un caso creo que muy interesante de México, que es relevante para otros países también, la sustitución de lo que es la producción colectiva, comunitaria, forestal, con lo que son pagos de servicios ambientales simplemente por quedarse cada uno en su casa, donde se deja de pagar por tener una acción colectiva para trabajar de forma conjunta, para actuar como comunidad. También podemos ver políticas mucho más difusas, pero también importantes en términos de políticas que promueven la migración y la descomposición social en el campo. Seguramente Cristina quisiera hablar de la parte positiva de la migración en el tema de capital social, que también existe, y políticas que llevan a la pérdida de identidad cultural, ya que la identidad cultural es una base, un fundamento muchas veces para lo que es la acción colectiva y el capital social. Y es importante entender y recordar que este concepto de capital social fue creado justamente porque se quería dar de entender que el hecho de poder trabajar juntos, el hecho de tener confianza, el hecho de tener mecanismos institucionales que funcionen, el hecho de tener normas que funcionen, eso tiene un valor económico financiero. Cuando ese capital social desaparece en el campo, el costo económico real es muy grande, financiero, en dólares, en pesos, en colones y córdobas. Y que esta idea de acción colectiva es algo que se tiene que retomar y no podemos estar con una visión que existe en algunos lados y es muy conocido aquí en México con ciertos nombres, con la idea de que vamos a apostar a una mitigación del cambio climático en el campo a través del abandono del campo. O sea, hay gente que cree que si todo el mundo se va del campo, si todo el mundo migra a Estados Unidos o a las ciudades, que eso va a llevar a una mitigación del cambio climático, igual como pasó en Vermont en Estados Unidos o en Maryland en Estados Unidos. El campo se vació, los árboles volvieron, la gente pasaron a vivir en la ciudad y hubo un secuestro de carbonos en el bosque. En América Latina, ese proceso se puede dar en algunos lados y de forma parcial, pero va acompañado con un proceso de descomposición social, de pérdida de capacidad colectiva, donde la tala ilegal entra por falta de control comunitario, donde las plagas y las enfermedades entran por falta de control comunitario, donde los incendios forestales entran por falta de control comunitario, y esta migración está asociado con una pérdida, en muchos casos, no siempre, de capacidad de acción colectiva, y no asociado con un proceso de reverdecimiento simplemente dicho. Ahora, vale la pena decir que una de las grandes excepciones en América Latina en términos de políticas que atenten contra el capital social en los últimos 20 años ha sido el proceso de titulación de territorios indígenas.
Ha habido un proceso masivo de titulación de territorios indígenas. Los últimos 30 años seguramente se han titulado un área varias veces el tamaño de Bolivia. Solo en Brasil se ha titulado un área de territorios indígenas del tamaño de Bolivia. Estamos hablando de cientos de millones de hectáreas, que es una oportunidad para el desarrollo del capital social y de acción colectiva muy importante. Sin embargo, ese proceso se dio más como un resultado de un proceso político de movilización social y realmente no se ha aprovechado al máximo el potencial ecológico, ambiental, productivo que eso tiene. O sea, no ha habido un acompañamiento de políticas a los territorios indígenas que permiten que ellos tengan un desarrollo económico con mitigación de emisiones climáticos importante. Ahora, en el caso de las instituciones a nivel territorial, en muchos sentidos los gobiernos municipales son el eje más lógico y con mayor potencial. Son la entidad administrativa y gubernamental más fuerte en la mayoría de los territorios, y es donde existe la mayor posibilidad de que haya un diálogo real entre agricultura y agua, ambiente y salud y nutrición y desarrollo económico a nivel municipal. Y existe una cantidad de experiencia muy interesante en la región de consorcios intermunicipales que permiten trabajar a nivel de cuencas más amplios o a nivel de bloques alrededor de áreas protegidas más grandes y que también dan mayor estabilidad institucional, ya que cada municipio cambia de alcalde en cada periodo. Pero al mismo tiempo, los gobiernos municipales en casi toda América Latina tienen un sesgo urbano muy importante, lo cual restringe y de alguna forma u otra limita su apuesta y su compromiso con la mayoría de estos temas rurales en la práctica. Cuando yo estaba en el CIFOR todavía nosotros hicimos varios estudios en varios países de América Latina sobre la actividad municipal de gestión forestal y en todos lados encontramos cosas muy interesantes, muy sugestivos, pero al mismo tiempo bastante limitados. Y entonces tenemos que ir pensando en otros tipos de entidades territoriales, llámanse en algunos casos territorios indígenas grandes, y la apuesta al territorio indígena grande como una entidad administrativa de poder local con mayor compromiso directo con el recurso natural y el paisaje. Llámase reservas extractivistas o de desarrollo sustentable en Brasil, llámase uniones de ejidos en México, todos que tienen las características de ser entidades de poder local o cuasi poder local, administrativo sobre un área que va mucho más allá de una finca o de una sola comunidad, pero que tienen un compromiso más directo con el tema del recurso natural de lo que han tenido tradicionalmente los gobiernos municipales. Ahora, ¿qué tipo de políticas podrían favorecer este proceso de capital social, de tejido social, de institución social a nivel territorial de que estoy hablando? Yo diría que prácticamente son 4 que sobresalen para mi gusto. Primero, la apuesta a la consolidación de los bienes comunes, los bosques, el agua, los recursos acuáticos. En lugar de debilitar el recurso común, la propiedad común como una apuesta, fortalecerlo no solo por sus beneficios directos en producción, sino por estos otros beneficios de capital social. Transferencias del gobierno que van en función de la acción colectiva y no tanto la acción individual o familiar. La revitalización cultural, y creo que no le damos lo suficiente importancia en todo esto a lo que son propiamente las actividades culturales, las políticas culturales. Si estamos hablando de acción colectiva y capital social, el tema de la identidad y el tema de las normas y el tema de la tradición y el tema de la confianza son temas fundamentales.
y políticas que aseguren los procesos democráticos y de rendición de cuentas a nivel local y a nivel de empresas comunitarias, territorios, etc. Y estos son tan relevantes a nivel de comunidad como son relevantes a nivel de municipio, como son relevantes a nivel de cuenca y territorio. Ahora, en los 4 minutos que me quedan, solo quisiera hablar de 2 temas que creo que no quisiera dejar afuera en esta discusión. El primero es esta cosa de la evidencia creciente, y en los últimos años ha habido 3 o 4 estudios muy importantes a nivel mundial que han demostrado que en cuanto las comunidades y los pueblos indígenas tengan mayor seguridad de tenencia sobre sus bosques y en cuanto pueden beneficiarse más de los productos de esos bosques, la deforestación es notoriamente más bajo que en situaciones donde esa situación no se da. Entonces, una apuesta por los derechos comunitarios y por los derechos indígenas sobre los bosques es una apuesta para la mitigación del cambio climático en América Latina. Ahora, en términos de investigación es un tema complejo porque algunas investigaciones miran solamente quién tiene título formal, otras investigaciones miran quién tiene título formal, pero también una acción del gobierno para asegurar que esos títulos se respeten. Otros miran quién tiene título formal, más la acción del gobierno y los títulos que respeten, más algún apoyo de parte del gobierno que eso se dé. Pero realmente ese conjunto de esos factores y junto con el tema regulatorio que hacen de que al fin de cuentas las comunidades se sienten que son realmente seguros de su tenencia en sus bosques, en sus comunidades, y que sienten que pueden beneficiarse de los resultados. Aquí en México, recientemente los compañeros del Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible sacaron un estudio muy importante, no solo para México, sino para toda América Latina, que dice que la sobreregulación de las comunidades, la sobreregulación de los territorios indígenas, que por un lado les dan el bosque, pero por el otro lado no les permiten trabajar el bosque y beneficiarse del bosque, limita los beneficios que va a tener en términos de cambio climático de todo este proceso de empoderamiento comunitario. Tenemos que acompañar a las comunidades y no criminalizar las comunidades si lo que queremos es garantizar y proteger el bosque. Y finalmente quisiera hacer alguna referencia a algunos estudios que han sacado en los últimos 2-3 meses porque me parecen muy sugerentes. El equipo de Holly Gibbs de la Universidad de Wisconsin sobre el tema del moratorio de soya en Brasil y sobre el tema de los cambios fuertes que han habido en todo el sector de los mataderos en Brasil. En los 2 casos lo que hemos visto es lo mismo, que donde realmente a través de un proceso de, por un lado, presión social ciudadana y por otro lado, exigencia de por parte del gobierno de que cumplen la ley y que se respeten la ley, no a nivel de predio, sino que a nivel de sector de procesamiento, o sea, que el matadero sea responsable por saber si el ganado que está entrando del matadero tiene legal procedencia o no tiene legal procedencia, si el que hace el aceite de soya y compra la soya para el aceite de soya, tiene la responsabilidad legal y el gobierno exige que se cumpla con esa responsabilidad, lo que uno mire es una reducción muy rápida en niveles de deforestación, muy notorio en el comportamiento de los agricultores a nivel de base, porque hoy en día frente a los ADMs, frente a los Cargills, frente a las otras grandes empresas multinacionales que controlan estos sectores, o vendes a ellos o no vendes.
Y en cuanto el Estado y la población exigen a estas grandes empresas asegurar la legal procedencia de los materiales que están usando, puede tener un impacto muy significativo e importante para la mitigación del cambio climático. En resumen, para tener éxito tanto en la mitigación como la adaptación, las políticas públicas tienen que apostar a lo comunitario y el capital social, a la revitalización de lo rural y de la cultura rural, al respeto de los derechos de los pueblos indígenas, y tienen que usar el trabajo, las grandes empresas, tanto de parte de respeto social como por el parte de cumplimiento de la ley, para asegurar la legal procedencia de los productos que ellos procesan y comercializan. Muchas gracias.